un joven solo recibió una bofetada de un hijo de millonario. Pero, en el siguiente segundo, el hijo de millonario se infectó con VIH. Luego, el joven solo chocó accidentalmente con su exnovia, y su cáncer cervical, que había sido curado, reapareció de inmediato. El motivo de la venganza del joven, contra el hijo de millonario y su exnovia, era que lo habían traicionado, y él quería que ambos pagaran el precio. Pero no hacía mucho tiempo. Él había sido un médico milagroso que salvó innumerables vidas. Sin embargo, la misma exnovia a la que curó del cáncer cervical, lo llevó a juicio, y ninguno de los pacientes que salvó se atrevió a hablar en su favor. Muchos de ellos habían sufrido enfermedades terminales o VIH, pero por avaricia, se unieron para acusarlo falsamente de asesinato y fraude. El joven no solo aceptó la culpa, sino que también pagó voluntariamente una alta indemnización a todos los pacientes. Incluso solicitó al juez la revocación de su licencia médica. Resulta que, tras una grave enfermedad, el joven despertó un poder curativo. Sin importar la enfermedad o el padecimiento, solo necesitaba tocar a una persona para absorber su enfermedad. Pero su increíble habilidad médica llamó la atención de un alto ejecutivo de una farmacéutica. Pensando que el joven poseía una fórmula secreta, le propuso un trato. Querían inflar los precios de medicamentos baratos y venderlos a costos exorbitantes. Pero el joven rechazó la oferta. Furioso, el ejecutivo de la farmacéutica se alió con su exnovia para tenderle una trampa. No solo lo acusaron falsamente de agresión sexual, sino que también afirmaron que usó su tratamiento para estafarlos. Hoy estoy aquí de pie, para representar a todas las personas a las que engañaste. Buscaremos justicia. Bien. Vete al diablo, maldita zorra. Ebec, controlate. Se puso nervioso. Eso prueba que Gu Yaxue tenía razón. Este tipo es un verdadero desgraciado. Al ver que la multitud lo instaba a declararse culpable, el hombre puso su última esperanza en sus pacientes. Creía firmemente que, después de haber salvado tantas vidas, alguno de ellos saldría en su defensa. Pero lo que no sabía era que ya habían sido sobornados por su exnovia. Todos se pusieron de pie al unísono, y lo acusaron de ser un demonio despiadado. Afirmaron que cobraba honorarios desorbitados, y que les vendía medicinas falsas a precios exorbitantes. Algunos incluso inventaron crímenes inexistentes, solo para recibir una mayor compensación. Cuando los pacientes levantaron su petición firmada, y la presentaron al juez, exigiendo justicia, de repente, una voz fría resonó en la mente del hombre. Has acumulado suficiente mérito por salvar vidas. El sistema de curación ha alcanzado su fase final. Ahora no solo puedes absorber enfermedades, sino también transferirlas a otras personas. A pesar de haber despertado esta nueva habilidad, el hombre aún se aferraba a su fe en la humanidad. Miró a una anciana entre la multitud, y le preguntó si realmente le había hecho daño. Recordaba que, en el pasado, la ayudó gratuitamente. Le dio medicamentos sin cobrarle un centavo, e incluso le ofreció algo de dinero para que pudiera alimentarse. Pero la anciana, en lugar de agradecerle, lo acusó de venderle medicinas falsas, y de haberle robado todos sus ahorros de jubilación. Sin pensarlo, un joven solo recibió una bofetada de un hijo de millonario. Pero, en el siguiente segundo, el hijo de millonario se infectó con VIH. Luego, el joven solo chocó accidentalmente con su exnovia, y su cáncer cervical, que había sido curado, reapareció de inmediato. El motivo de la venganza del joven, contra el hijo de millonario y su exnovia, era que lo habían traicionado, y él quería que ambos pagaran el precio. Pero no hacía mucho tiempo. Él había sido un médico milagroso que salvó innumerables vidas. Sin embargo, la misma exnovia a la que curó del cáncer cervical, lo llevó a juicio, y ninguno de los pacientes que salvó se atrevió a hablar en su favor. Muchos de ellos habían sufrido enfermedades terminales o VIH, pero por avaricia, se unieron para acusarlo falsamente de asesinato y fraude. El joven no solo aceptó la culpa, sino que también pagó voluntariamente una alta indemnización a todos los pacientes. Incluso solicitó al juez la revocación de su licencia médica. Resulta que, tras una grave enfermedad, el joven despertó un poder curativo. Sin importar la enfermedad o el padecimiento, solo necesitaba tocar a una persona para absorber su enfermedad. Pero su increíble habilidad médica llamó la atención de un alto ejecutivo de una farmacéutica. Pensando que el joven poseía una fórmula secreta, le propuso un trato. Querían inflar los precios de medicamentos baratos y venderlos a costos exorbitantes. Pero el joven rechazó la oferta. Furioso, el ejecutivo de la farmacéutica se alió con su exnovia para tenderle una trampa. No solo lo acusaron falsamente de agresión sexual, sino que también afirmaron que usó su tratamiento para estafarlos. Hoy estoy aquí de pie, para representar a todas las personas a las que engañaste. Buscaremos justicia. Bien. Vete al diablo, maldita zorra. Ebec, controlate. Se puso nervioso. Eso prueba que Gu Yaxue tenía razón. Este tipo es un verdadero desgraciado. Al ver que la multitud lo instaba a declararse culpable, el hombre puso su última esperanza en sus pacientes. Creía firmemente que,
después de haber salvado tantas vidas. Alguno de ellos saldría en su defensa. Pero lo que no sabía era que ya habían sido sobornados por su exnovia. Todos se pusieron de pie al unísono. Y lo acusaron de ser un demonio despiadado. Afirmaron que cobraba honorarios desorbitados. Y que les vendía medicinas falsas a precios exorbitantes. Algunos incluso inventaron crímenes inexistentes. Solo para recibir una mayor compensación. Cuando los pacientes levantaron su petición firmada. Y la presentaron al juez. Exigiendo justicia. De repente, una voz fría resonó en la mente del hombre. Has acumulado suficiente mérito por salvar vidas. El sistema de curación ha alcanzado su fase final. Ahora no solo puedes absorber enfermedades, sino también transferirlas a otras personas. A pesar de haber despertado esta nueva habilidad, el hombre aún se aferraba a su fe en la humanidad. Miró a una anciana entre la multitud, y le preguntó si realmente le había hecho daño. Recordaba que, en el pasado, la ayudó gratuitamente. Le dio medicamentos sin cobrarle un centavo, e incluso le ofreció algo de dinero para que pudiera alimentarse. Pero la anciana, en lugar de agradecerle, lo acusó de venderle medicinas falsas, y de haberle robado todos sus ahorros de jubilación. Sin pensarlo,